Tenemos en los Hechos de los Apóstoles ya la figuración concreta de la promesa que comentábamos ayer del capítulo primero de los Hechos, donde Jesús dice que el Evangelio debía predicarse en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que motivó la misión fue la gran persecución después de la muerte de Esteban. Y ahora lo vemos, por ejemplo, al diácono Felipe convirtiendo a este etíope, que era un creyente del Antiguo Testamento, que por su raza no podía ser del pueblo judío, simplemente él podía entrar al patio del templo, podía conocer las escrituras, pero no podía ser judío. Sin embargo, ya en el minuto cero, podríamos decir, del cristianismo, ya está este germen de universalidad. Y el Espíritu arrebata a Felipe, que va. Fíjense que el texto es paralelo al camino de Maús, el autor es Lucas, ¿no? Y camino a Maús, ahora podemos decir camino a Gaza. De golpe Felipe está camino a Gaza, va caminando al lado de una carroza, de un carruaje, y en este carruaje va este alto funcionario de la reina de Etíope, Candace. Y este válido va leyendo las escrituras, va leyendo el capítulo 53 de Isaías. Es muy lindo, muy rico el texto, porque Jesús es preanunciado por Isaías como el varón de dolores, despojado, que no tiene descendencia, y él mismo, el eunuco, era eunuco, no tenía descendencia. Entonces cuando él va por al lado, Felipe le pregunta: ¿entendés lo que lees? Y él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? ¿A quién se refiere? Porque también se podría referir al eunuco, la palabra de Dios que es universal. Entonces yo lo cuento siempre para que nos pongamos en los usos y costumbres de la época. ¿Por qué Felipe? Es milagroso que Felipe de golpe se encuentre en ese camino, porque dice arrebatado por el Espíritu, pero no es milagroso que se entere lo que esté leyendo, porque en ese momento se leía en voz alta. En aquel momento, tanto en griego como en hebreo y latín, las palabras no estaban separadas como ahora, sino que se escribía todo junto. Entonces, para no perderse mentalmente, tenían que leer en voz alta. Y de hecho esa actividad ayudaba a las pocas personas que podían leer, entonces se leía en voz alta. Por eso Felipe escucha esto y dice: ¿entiendes? ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y hace la catequesis, ¿no? Camino a Gaza, esa catequesis, y viendo la buena disposición del eunuco, dice el mismo eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Y nada, y lo bautiza. Ni charla prebautismal, ni fe de bautismo para los padrinos. Esto es realmente predicar el Evangelio y dejarse mover por el Espíritu. Pero siempre en una consecución: anuncio, aceptación del anuncio y luego práctica de la vida. Y luego en el misterio de Dios. ¿Este fue el primer pagano convertido? No lo sabemos, pero muy probablemente sí, porque en unos días, cuando él llegara a su casa, a Etiopía, que actualmente es el Sudán, habría ya un cristiano ahí. ¿Qué fundó? ¿Una iglesia? No lo sabemos, pero evidentemente ya ahí, a muy poquito tiempo de la resurrección de Jesús, ya fue plantado el Evangelio en África, a pleno derecho, con el bautismo de este etíope válido de Candace. Y así nosotros también, como nos recordaba el Papa Francisco, evidentemente no es una novedad, la predicación, el bautismo, la vida cristiana no está solo reservado en el templo, perfectamente puede estar en el camino y allí donde cualquiera realmente lo necesite y se abra y acepte el mensaje. Y ahí pasamos al Evangelio, a los verbos de ayer: ver, creer, permanecer. Se agrega uno hoy: atraer. Nadie viene a mí si al Padre no lo atrae. Hay una cosa que no se menciona en el Evangelio de cada día, que es que los judíos murmuraban: ¿cómo éste puede descender del cielo? Y bueno, acá Jesús no tenemos ese cuestionamiento, pero Jesús está respondiendo a esto: nadie conoce a Dios salvo el que bajó del cielo. Entonces, y agrega algo más: además de verle, de creerle, de seguirle, también tenemos que reconocer que el Padre nos llama, nos atrae al Padre, ¿no? Y preparando esta sección que meditábamos ayer y hoy de la fe,
la vamos a pasar a la Eucaristía, la fe en Jesús, con esos verbos: ver, creer, permanecer, atraer. Y ahora ya al final de la pericopa de hoy tenemos el verbo comer, y vamos a ir los días que siguen en un increyendo directamente a la meditación sobre la Eucaristía. Mi carne es comida para el mundo, mi carne es pan para la vida del mundo. Vamos a pedir al Señor, los que celebramos la Eucaristía, y más significativamente en este día jueves, pedir por aquellos que presentan al mundo el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, para que todos de verdad crezcamos en este binomio, fe-Eucaristía. ¿Por qué a veces tenemos una participación tan tibia en la Eucaristía? Precisamente porque no estamos dejando germinar y florecer y enraizar la fe que tenemos que tener en el Señor y también en su Iglesia, que si bien no agota la obra de Dios, porque ya en el primer manual de los sacramentos de la Edad Media se decía que Dios no ata su gracia a los 7 sacramentos, pero sin embargo estos son el medio ordinario en que nosotros recibimos la gracia de Dios y la tenemos que aprender a compartir con los hermanos. Que María Santísima, que San José, nuestros intercesores, nos ayuden a comprender, a hacer este camino, a creer, a ver a Jesús, a permanecer con Él y a no resistirnos al Padre que nos atrae a esta fe que se realiza plenamente en el misterio de la Eucaristía. Pedimos también por nuestras necesidades e intenciones. Que así sea. Así sea.